Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las sociedades necesitan ejercer un diálogo constante entre los diferentes sectores que permita resolver conflictos, alcanzar consensos e impulsar reformas fundamentales para el progreso económico y social. América Latina ha sido una región en donde el diálogo ha estado ausente, producto de los prolongados periodos de dictaduras y los brutales conflictos armados que ha experimentado a lo largo de su historia. Esto ha provocado que algunos países de la región sufran una espiral de alta conflictividad y fuerte fragmentación entre los distintos sectores sociales y étnicos, lo que les impide alcanzar los consensos mínimos que requiere una nación para salir del subdesarrollo. Los países que atraviesan por periodos de alta conflictividad corren el riesgo de terminar en profundas crisis políticas que pueden derivar, eventualmente, en rompimientos constitucionales. Una democracia no puede subsistir por mucho tiempo en un ambiente de constante hostilidad y divisionismo entre los distintos sectores que la conforman. De allí la necesidad que tiene la región latinoamericana de construir una auténtica cultura de diálogo que nos permita afianzar nuestra democracia y crear un modelo de desarrollo exitoso que facilite el progreso de todos y cada uno de los ciudadanos, no importando su origen social o étnico. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre las oportunidades que tiene Guatemala para construir un diálogo intercultural efectivo, transparente y auténtico que promueva una sociedad más próspera, solidaria y pacífica. Bienvenidos a Dimensión. Hoy queremos presentarle un tema que nos parece de suma importancia. Es un tema del que se ha escuchado poco hasta ahora, pero para Guatemala puede ser de gran relevancia. Se trata de diálogo intercultural y construcción de democracia. Este es un tema promovido por Fundesa y a quienes les presento ahora son todos miembros de la Mesa de Asuntos Interculturales. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa; Leticia Teleguario, especialista en cuestiones indígenas; Ignacio Lejárraga, empresario; y Valentín Tabico, miembro de Movimiento Cívico Nacional. Leticia, bienvenida a Dimensión, señores, igualmente. Gracias. Licenciado Zapata, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta Comisión de Asuntos Interculturales? Bueno, parte del proceso que se comenzó desde Fundesa para realmente lograr reducir la pobreza en el país, ese esfuerzo comenzó en el año 2011. Nos marcamos una ruta de trabajo para reducir la pobreza un 35% al año 2021. En el año 2012, durante el Encuentro Nacional de Empresarios, tuvimos la oportunidad de tener en el país al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Y él nos recomendó, como parte de las acciones, poder empezar a trabajar en un mecanismo de diálogo permanente entre líderes indígenas y representantes del sector empresarial. Como parte de este esfuerzo se organizó una primera reunión que fue muy amplia. Llegaron alrededor de 60 líderes indígenas, 40 empresarios y claro, pues en una mesa tan grande era difícil poderle dar seguimiento. Entonces pudimos en un espacio mucho más pequeño empezar a trabajar por fortalecer esos espacios de diálogo. Y lo que comenzó como un espacio para realmente poder comprendernos mutuamente, porque muchas veces decimos que escuchamos, pero realmente estamos con una percepción y no estamos realmente entendiendo a la otra persona. Lo que empezó como un espacio de diálogo ha ido manteniéndose y realmente ha tenido frutos muy importantes en realmente lograr comprendernos mutuamente. Y eso ha generado mayor confianza para ir generando propuestas de política pública con un ingrediente muy importante de interculturalidad. Leticia, si bien es sumamente importante lo que el licenciado Zapata nos acaba de explicar, esta comunicación, este desarrollo de confianza es de suma importancia para el país. Lástima que hasta ahora pues están haciendo esfuerzos por ello, pero es motivo de celebración. Sin embargo, se habla del 2021 y esto arrancó ya en el 2012. Para el 2021 quedan más o menos 7 años.
Y cuando hablamos de las metas que se tienen, de los objetivos, y los contrastamos con la realidad que vive el país, un país en el que su economía básicamente crece un 1.2% de crecimiento neto después de quitar crecimiento a la población, un país en el que sus instituciones son muy débiles, en que la política no funciona, en que realmente hay digamos, muchas disfunciones que tenemos como sociedad. ¿No es peligroso poner expectativas tan altas como resultado de esfuerzos que, además de ser muy valiosos e importantes, son súper necesarios? Bueno, considero que, si bien es cierto, como Juan Carlos bien lo mencionaba, tenemos metas bastante ambiciosas, si lo queremos llamar así. Creemos que estamos haciendo el mayor esfuerzo para tratar de reducir la pobreza, de crear mejores mecanismos que generen desarrollo para las comunidades y para el país entero. Sabemos que tenemos que trabajar bastante fuerte, pero para llegar al 2021 y tratar de tener un escenario completamente diferente al que usted está mencionando en este momento, pero creemos que estamos empezando con buen pie. El hecho de que en la Comisión Intercultural estén participando 7 representantes o 7 liderazgos indígenas, porque en este espacio estamos a título personal, y 7 liderazgos del sector empresarial, viene a ser una diferencia bastante fuerte. Quizás estemos un poco tarde, como usted bien lo mencionaba, pero estamos con varias expectativas y positivismo de poder contribuir a diferentes escenarios en este país. En tal sentido, pues nos hemos establecido metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y vamos poco a poco, porque creemos que en principio en un país tan diverso como Guatemala, gran parte de la conflictividad social que actualmente existe en Guatemala es precisamente porque no nos conocemos. Claro. Por eso hay que ir sin prisa, pero sin pausa. Firme, por supuesto. Y por otro lado, nunca es tarde, ¿verdad? Yo creo que esto es urgente. Y por eso, licenciado Lejarraga, si dentro de 7 años, en el 2021, vamos a ser más o menos 20 millones de guatemaltecos, que es la proyección según el crecimiento, según las proyecciones de crecimiento que tenemos de la población, un crecimiento poblacional que se va a dar especialmente en el área rural, indígena y más pobre del país. Un país en el que la economía no está creciendo. El 2013 y el 2014 andamos por 1.2, 1.3%, otra vez el mismo número que venimos viendo en los últimos 28 años. Somos un país bastante plano en lo que respecta a crecimiento neto de la economía. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente realmente para poder decir que en el 2021 podemos reducir la pobreza, ver gran crecimiento económico, una estabilidad política admirable, etcétera, etcétera? Realmente, insisto, este diálogo y este esfuerzo que se hace es fundamental para el país. Pero ¿qué tan realistas son las metas? Yo creo que puede ser bastante realista. Lo que a la larga estos diálogos pueden permitir es que la inversión llegue a estos lugares, a las áreas rurales, a las áreas urbanas, no de la capital, que se pueden desarrollar en el país. Y de alguna manera, si se desarrollan esas áreas, si la inversión llega a esas áreas, va a haber mucho más oportunidades para todas las personas que estén ahí. Y de esa cuenta, pues todos deberíamos estar en una mejor situación. Ahora, esas inversiones no van a llegar en la medida en la cual pues cada vez que se llegue haya un problema con esas inversiones. Lo que se necesita hacer es realmente conocer cómo llegar a esas comunidades, y la forma de conocer es empezar por entender cómo cada una de esas comunidades interactúa dentro de ellos mismos, para que personas que puedan llegar de fuera también sepan cómo interactuar con esa comunidad. Ahí es donde está, creo yo, el secreto de lo que estamos haciendo en la Comisión de Interculturalidad, de lograr entendernos para poder permitir que esas oportunidades lleguen a través de las inversiones que se puedan hacer. Y por inversiones no solo pensar en lo que pueda satanizarse, como pueda ser minería o pueda ser hidroeléctrica, sino inversión en general, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales Guatemala puede hacer la diferencia en el interior. Claro. Valentín, ¿de qué forma han ayudado estos diálogos? Bueno, en principio a conocernos, ¿verdad? Y si nos conocemos aprendemos a respetarnos. Parte de los muchos problemas que hay en Guatemala es la falta de diálogo, para empezar. Eso no permite conocernos. Entonces eso trae muchos prejuicios. Lo que vemos muchas veces allá afuera es que hay tanto prejuicio tanto de persona, de ciudadano cualquiera, a empresario, de indígena a ladino, de ladino a indígena,
de estudiado o no estudiado, y entonces eso lo que hace es que agrava nuestros problemas. Y la inspiración que nos deja Toledo, que eso fue lo que a mí me motivó a ser parte de esta comisión, es que si nos sentamos a hablar, si tenemos una hoja de ruta, si reconocemos que tenemos problemas y que el barco es de todos y estamos ahí y podemos salir adelante, y ellos lo demostraron. En 6 años ellos dieron un salto cualitativo, y eso es lo que parte de los grandes resultados es que ya nos sentamos. Nosotros eventualmente informamos a otro gran grupo de líderes indígenas guatemaltecos, les parece que la idea es importante. Sin embargo, hay que seguir hablando, ¿verdad? Hay que seguir. También nos hemos encontrado con que hay algunas personas todavía u organizaciones que se oponen a este tipo de diálogos, pero yo, después de conocer un país donde no hay democracia, donde lo que hay es una orden de un jefe de Estado a que las cosas suceden porque suceden, yo decidí pelearme y dije, pero aquí hay que hablar, pues hay que abordar las cosas. La democracia no es perfecta, pero sigue siendo el sistema menos malo que existe. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, diálogo intercultural. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es diálogo intercultural. Valentín decía hace un momento que vino Alejandro Toledo, expresidente de Perú, y los inspiró un poco para que iniciara este esfuerzo de hacer un diálogo intercultural. Y ponen el ejemplo de que en Perú en 6 años pues lograron una transformación inicial que la han seguido avanzando, y Perú está dando hoy grandes resultados. Pero hay una gran diferencia. Alejandro Toledo era el presidente del Perú, un líder político que logró encabezar un gran movimiento que ha sido tan importante que los gobiernos que le han sucedido le han dado continuidad. Toledo, Alan García y ahora Ollanta Humala. Básicamente han ido instalando un modelo político en el Perú donde han dado un grado de estabilidad suficiente para que el país funcione, para promover la inversión, para en fin, que haya crecimiento. Y Perú ha estado creciendo a niveles de 7, 8% o más. Eso no está sucediendo en Guatemala, especialmente porque el sector político está en otras cosas. Hay acciones que se pueden empezar a trabajar desde ya por empezar a reducir la conflictividad a grandes inversiones. Parte de lo que hemos encontrado en este diálogo intercultural primero es poder fortalecer al liderazgo indígena, la autoridad indígena, que realmente es representativa de las comunidades. En ese apoyo a las autoridades indígenas nos hemos dado cuenta que muchas veces lo que ocurre es que estas autoridades, por no dedicarse a quemar llantas, por no dedicarse a parar carreteras, muchas veces no son escuchados. Y las personas que están tomando ese papel son ONGs que no necesariamente representan a las comunidades ni que tampoco tienen la debida autorización para realmente poder generar esa representatividad, sino que realmente lo hacen por un incentivo económico. Parte de ese proceso ha sido entonces poder realmente llegar con la autoridad indígena local, especialmente las alcaldías indígenas, empezando por Chichicastenango, Sololá, Totonicapán, Palín, y empezar a trabajar con ellos directamente. Y esto ha brindado resultados positivos de acercamiento del sector privado con la autoridad local para que realmente se generen inversiones y que esto pueda generar mucho más desarrollo y que ese desarrollo sea más acelerado. El caso de Perú tiene un tema interesante y es una ley de obras por impuestos, que es parte, digamos, de la estrategia que aquí hemos venido tratando de impulsar. Ya tenemos un borrador de iniciativa que lo vamos a empezar a socializar próximamente y que realmente hemos empezado a estudiar el modelo de Perú porque eso ha ayudado a Perú a reducir la conflictividad hacia grandes inversiones en territorios, especialmente en territorios con alta densidad de población indígena. Además, estamos trabajando en un modelo de buenas prácticas de empresas que hoy ya están invirtiendo en territorios con alta densidad de población indígena y que sean modelos replicables para que cuando venga otra empresa internacional pueda ver qué se puede hacer para realmente reducir esa conflictividad. Leticia,
¿Qué tenemos que hacer para reducir esa conflictividad social que menciona Juan Carlos? ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad alcanzar consensos? En un país como el nuestro, en el cual tenemos 23 diferentes etnias, es bastante complejo llegar a ciertos acuerdos y buscar un objetivo en común. He ahí del esfuerzo también de la comisión en tratar, un poco refiriéndonos a la pregunta que usted hacía hace un ratito, el rol fundamental del Estado en procesos tan importantes como el que estamos llevando a cabo desde Fundesa es fundamental. Y en ese sentido estamos trabajando con las autoridades indígenas, pero no solamente para entender cómo ellos están estructurados, cómo el CACIF, Fundesa, tiene su propia estructura, su propia visión, su propia prioridad, sino es un conocimiento de ambas vías. Pero adicional a esto, estamos tratando también de involucrar al gobierno, en este ejercicio que estamos llevando a cabo. Como Juan Carlos bien lo decía, no es fácil trabajar un proyecto de país solamente desde un punto de vista comunitario o desde un punto de vista empresarial o desde un punto de vista de gobierno. Tenemos que interactuar para llegar a consensos y eso es básicamente lo que esperaríamos. Estamos abriendo hasta cierto punto oportunidades de diálogo entre diferentes sectores, no solamente pueblos indígenas y sector privado, sino también estamos tratando de que las voces que hasta cierto punto no se han escuchado, sean escuchadas, pero no solamente hablar, no solamente dialogar, sino llegar a proyectos, a ejecutar o a trabajar proyectos en conjunto. He ahí del acercamiento que hemos tenido con el señor presidente de la República, con diferentes ministros, quienes desde otra perspectiva tienen sus propias prioridades, como usted bien me lo mencionaba, y las comunidades indígenas sus propias prioridades. Entonces, estamos tratando de construir puentes de comunicación para, ojalá, entre nuestra diversidad, lograr entendernos y lograr trabajar un proyecto mínimo, por muy mínimo que sea, pero que sea de trascendencia comunitaria en principio y luego nacional. Yo quisiera pensar que justamente lo que estamos haciendo en esta comisión es empezando a preparar el campo para la venida de presidentes como el presidente Toledo. Yo creo que eso lo vamos a lograr realmente en la medida que el país sea un país que sea próspero, incluyente y seguro, que son las 3 metas de alguna manera los programas que en Fundesa también se manejan. Y ese incluyente implica que definitivamente ese progreso tiene que ser para todos. Y para que llegue a ser para todos, tenemos que entender cómo son todos. Y en ese sentido, ahí es donde estamos haciendo el trabajo en la comisión, a mi criterio. Sí. Y es lo que creo que está haciendo la diferencia. Sí, perdón, puedo. También algo bien importante que hay que mencionar es que en esta comisión no solamente es de dialogar sobre temas como, por ejemplo, la conflictividad social. No quiero decir que no sea importante, es una de nuestras prioridades. Pero tenemos ya de 1 año y meses para acá la confianza de hablarnos de frente y decir cuáles, desde nuestro punto de vista, cuáles son las bases fundamentales de llevar desarrollo a las comunidades y cuáles desde el punto de vista de las comunidades deberían ser las prioridades. Entonces vemos cómo estamos buscando un hilo conductor que desde nuestras diferencias podamos preparar el terreno, como Ignacio bien lo decía, para futuros gobernantes, que claro, sin la participación de ellos, nada de este esfuerzo puede llevarse a concretar. Claro. Por eso mucho tiene que ver con la democracia tan disfuncional que tenemos. ¿Cómo logramos un fortalecimiento de una democracia institucional, republicana, donde realmente los valores de una democracia están vivos, funcionan? Y lo que hay que entender, y es parte de lo que nos ha tocado en esta comisión, es que hay muchas comunidades donde ni siquiera son esos valores los que han hecho que la comunidad se mantenga. Las alcaldías indígenas, a mi criterio, han llenado un vacío que las autoridades han dejado al no haber en ellas pues, jueces de paz o las cuestiones que son necesarias para que realmente se aplique justicia, se trabaje para proyectos que sean en desarrollo de las comunidades. Y eso creo yo que ha sido el aprendizaje más interesante. Cómo estas personas que no tienen una autoridad oficial tienen una autoridad verdaderamente grande dentro de sus comunidades y cómo ellos han logrado que en esas comunidades las cosas se mantengan bien. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es ese ejemplo, esos que no son muchos realmente al final. O sea, no todas las comunidades indígenas en Guatemala están organizadas
como las comunidades con las que nosotros hemos estado trabajando, pero nos han servido de buen ejemplo para entender cómo las comunidades se pueden organizar por sí mismas y dentro de eso llegar a un segundo paso donde se pueda ir hacia las estructuras republicanas, hacia lograr que haya las bases para que se logre el desarrollo y el crecimiento de los países, en el país, perdón. ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre cómo mejorar el modelo político, Valentín? Tal vez hacer de la democracia una cosa más real, ahí sí que al espíritu de la Constitución, porque hasta ahorita oficialmente la democracia funciona formalmente, ¿verdad? Hay instituciones, ahora mismo hay comisiones de postulación, donde esa es una expresión de democracia, pero lo que se hace es una cosa formal nada más con la ley y la Constitución. Igual pasa en muchas municipalidades con temas de COCOES, hay COMUDES, que son consejos municipales de desarrollo, pero es solo para formalizar lo que la ley dice. En las instituciones indígenas ancestrales lo que hay es una democracia pura, ¿verdad? Ahí sí que hay asambleas, hay un alto respeto al principio republicano mismo, porque ahí hay alternancia en el puesto, se empieza desde alguacil y se puede llegar hasta alcalde indígena, haciendo mínimo 18 años de servicio a la comunidad. Y entonces de eso es que ad honorem, en rendición de cuentas permanente a la población. Entonces, esos principios son importantes de rescatar o de aprender por parte de los que hacen ejercicio de público oficial y eso nos puede llevar a dar el salto cualitativo que necesitamos, ¿verdad? Creo que volviendo a la experiencia peruana, ellos han reducido 16% en desnutrición, por ejemplo, en 6 años también lo han logrado. Y eso se puede porque ellos están en permanente diálogo con los sectores vivos. Aquí lo que hay muchas veces son políticas, que se llaman políticas, pero realmente no son políticas, sino son proyectos de personas que tal vez no llegan a esas estructuras tradicionales que tienen una influencia directa con las comunidades y por eso es que hay pocos avances. Yo no quiero decir que no hemos avanzado en nada, seguro que estamos avanzando en algo, pero lo ideal es que avancemos más. Porque resulta que la gran problemática de esta nación, cuando vemos los datos estadísticos de pobreza, de nutrición y demás, pues está allá en los territorios. Yo soy quichelense y entonces uno ve, cada vez que uno está en el territorio, uno ve que esas realidades se ven en el rostro de la niñez, se ven en el rostro de la sociedad y entonces ahí el gran desafío de que seguimos hablando y proponiendo ideas para salir adelante. Sí. Y cuando regresemos vamos a hablar de cómo dejar de hablar y empezar a hacer. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y nuestro tema de hoy, diálogo intercultural. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy, diálogos interculturales. Juan Carlos, ¿cómo lograr esa transición de llegar a un punto en el que ya hemos hablado suficiente, lo cual querría decir que ya logramos un nivel de conocimiento, de desarrollo de confianza, de acuerdos básicos para poder empezar a dar los primeros pasos en acciones concretas? ¿Cuáles serían esos pasos y en qué dirección? Hay algunos muy concretos en los cuales nos hemos especializado. Primero en los temas de nutrición. A través de la Comisión de Asuntos Interculturales se logró trasladar conocimiento técnico y también la parte de experiencia intercultural, acciones con esa pertinencia que debe tener para las intervenciones de la ventana de los 1000 días. Eso fue fundamental para que la Alianza por la Nutrición, las intervenciones que se están haciendo en el campo, realmente lleven ese componente intercultural y que las intervenciones vayan con una mejor pertinencia. Segundo, dentro de los temas de generación de oportunidades, Guatemala en el último año en el índice del Doing Business mejoró 14 posiciones. 15 posiciones en el índice de comercio transfronterizo y en la última evaluación del índice de desarrollo humano por primera vez Guatemala sobrepasó a Nicaragua y Honduras, que no es lo mejor, pero por lo menos ya mejoramos 8 posiciones. O sea, ya logramos separarnos de Haití, que es donde estábamos. Entonces, esos temas en los cuales el país va avanzando y que dicho sea de paso en la última evaluación también en los 166 municipios priorizados,
por CESAM para reducir la desnutrición crónica se logró reducir en 1.7% la desnutrición, son posibles gracias a que realmente empieza a existir un proceso de diálogo conjunto. Ahora, yo entiendo que muchas veces uno quisiera que esto fuera más rápido y agarrar y estar creciendo ya por encima del 6%. Pero creo que hemos avanzado más en los últimos 5 años que lo que habíamos avanzado en los últimos 15. Entonces, parte del proceso es cómo podemos mantener esto para que en el próximo gobierno se sigan tomando en cuenta el apoyo a las autoridades indígenas. Parte del proceso, por ejemplo, con lo que hemos trabajado con el alcalde indígena de Sololá, es ayudar a fortalecer el liderazgo de la alcaldía indígena. Primero, porque acaban de recibir uno de los premios por haber sido uno de los municipios en donde menos homicidios hay y donde no han habido linchamientos, que es muy importante, porque puede no haber homicidios, pero si hay linchamientos, todo eso no sirve de nada. Segundo, el poder trabajar directamente la alcaldía indígena de Sololá con empresa privada, especialmente la conectividad de energía, para poder fortalecer el tendido de energía eléctrica y que la energía lleve a más comunidades. Eso ha sido el diálogo que se ha venido trabajando con ellos. Y tercero, la exposición de Sololá como municipio para la atracción de inversión. Tuvimos la oportunidad de poder acompañar al alcalde indígena de Sololá al Consejo de las Américas en Nueva York. Dio una exposición muy interesante de lo que están haciendo en Sololá para poder atraer inversión, y ese es parte del proceso que queremos acompañar, y eso es gracias al trabajo de esta comisión. Entonces, Leti, las posibilidades de que estos acuerdos sirvan pues, de esa gran plataforma para que, digamos, la resonancia vaya llegando sobre todo al sector político y se puedan empezar a tomar decisiones que complementen y le den a este esfuerzo velocidad. Por supuesto, ya lo dijimos hace un ratito que es un proceso que apenas está empezando y que requiere también de un tiempo prudente para ver los resultados más cuantificables. Pues eso es lo que todo el mundo esperaríamos, ¿no? Hay retos bastante grandes en un país, como usted bien lo mencionaba, con grandes problemas en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, nos hemos establecido, adicional a los espacios de diálogo, de conocimiento de diferentes experiencias, metas bastante concretas en el hecho de que, por ejemplo, el paso que estamos dando, la incidencia que estamos haciendo en CESAM, por ejemplo, en donde estamos tratando de contribuir desde la perspectiva de los pueblos indígenas a la reducción de la desnutrición per se. Por ejemplo, la utilización del amaranto, los conocimientos tradicionales de cómo alimentar bien a los hijos, a la mamá. Son procesos o son mensajes que hasta hace poco no habían llegado y que gracias a diferentes iniciativas como la comisión ahora están permeando a instituciones del Estado y del sector privado. En esta comisión tenemos reglamentos, y uno de los reglamentos es hablar siempre con la verdad. No es cierto que las personas que estamos en esta comisión estamos vendiendo al país, ni tampoco es cierto a que estamos apoyando las inversiones extractivas, como por ejemplo, Ignacio bien lo mencionaba, los problemas que vemos hoy en día con la hidroeléctrica, minería, porque eso es parte de lo que se comenta afuera. No, simple y sencillamente estamos hablando con la verdad, pero aparte de dialogar, estamos trabajando y haciendo el mayor esfuerzo para que del diálogo se convierta a la acción, como usted bien lo decía. Estamos haciendo un análisis bastante profundo sobre el convenio 169 y el tema de consultas, que es otro problema que tenemos acá en el país. Esfuerzos como estos también estamos teniendo relaciones como por ejemplo con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, quienes nos han venido a explicar, nos han venido porque es a la comisión, cuál es el objetivo de reglamentar el convenio 169 con el ministro de Trabajo, con autoridades indígenas, con organizaciones. Entonces estamos tratando de construir ejercicios que hasta hace poco no se veían. Es un esfuerzo bastante fuerte, pero estamos en el camino. Y creo que poco a poco vamos a poder avanzar en esfuerzos y acciones más contundentes una vez vayamos cerrando los capítulos que ahora estamos abriendo, sí. ¿no? Ignacio, sí, adelante. Juan Carlos mencionaba mucho cómo hemos de alguna manera ido trasladando conocimiento hacia lo que han sido las alcaldías indígenas. Pero yendo hacia la otra punta, también nosotros estamos buscando tener elementos que nos permitan trasladar conocimiento hacia los que puedan ser inversionistas. Y la realidad es que esto es como la primera vez que uno
toma un metro, ¿verdad? Si alguien no le explica a uno que hay que fijarse en la estación del final, a donde uno quiere ir, cómo las puede cambiar, o sea, uno está perdido. Y los inversionistas cuando vienen al país o cuando van al interior a hacer un proyecto, y no necesariamente estamos hablando de los proyectos que mencionamos, el problema que tiene es que no entiende cómo funcionan las cosas en ese lugar. O sea, no entiende que hay lugares donde realmente hay que ir con la comunidad y juntos pedirle permiso a la madre tierra para que se puedan hacer los proyectos en el lugar. Ese tipo de cuestiones nosotros hemos también tratado de unirlas dentro de una guía que sirva para que las personas o los inversionistas puedan saber qué es lo que tienen que hacer para que cuando lleguen a esas comunidades no tengan un rechazo, sino que las comunidades verdaderamente se vuelvan parte de los proyectos. O sea, muchos de los problemas que ha habido es que realmente a las comunidades no se les ha consultado cómo hacer los proyectos. Y aquí la guía es un poco cómo hacemos que esas comunidades, en conjunto con los inversionistas, sepan qué es lo que se va a hacer y cómo se pueden beneficiar todos juntos. Ese es un esfuerzo concreto que hemos estado nosotros desarrollando y la realidad es que vamos ya bastante encaminados a eso, ¿verdad? O sea, hay en Guatemala oficinas que le permiten a inversionistas poder saber los requisitos legales, pero no los requisitos sociales que implica entrar en una comunidad y hacer una inversión. Y eso es parte de lo que nosotros también hemos estado desarrollando en la comisión y creo que ha sido bastante exitoso. Para mí, por lo menos, ha sido una experiencia muy buena desde el punto de vista de entender muchas cosas que uno pues no las realiza, ¿verdad? De detalles tan sencillos como lo de las cuatro sillas y cosas por el estilo, cuando uno entra a una casa para entender en qué posición tiene que ir cada persona. Hay ciertas cosas que no son parte de mi cultura, no puedo saberlas, pero de alguna manera tengo que tener una guía de cómo llegar hacia ahí. Sí. Valentín, y en tu caso, ¿ves factible el que con lo que explicaba Ignacio se pueda generar realmente ese diálogo y eventualmente acuerdos para que se desarrollen inversiones en comunidades altamente de población indígena y que tengan éxito? Yo creo que sí, porque aquí hay una, digamos que ambos sectores tienen necesidades que se pueden muy bien compartir y resolvemos juntos un problema. Uno es los altos niveles de desempleo que hay en las poblaciones indígenas. No tengo el dato ahorita el de desempleo, pero es altísimo, digamos. De ahí una gran problemática que ahora nos tiene hablando todos los días de la ida hacia los Estados Unidos, de los papás y después los niños, pues si hay una empresa que tiene el conocimiento de cómo se hace esa inversión en determinada comunidad, esto va a generar el empleo necesario para la comunidad, la gente no tendría por qué irse. Yo quiero volver otra vez a traer el caso de Perú, lo que me han dicho muchos paisanos, muchos quichelenses ahí en Estados Unidos, en Nueva York. Y lo que ellos me decían, mira, los peruanos se están regresando, ¿verdad? Se están regresando porque ya hay más empleo en el territorio, ¿verdad? Hay menos desnutrición, hay más entendimiento. Entonces, eso es lo que buscamos. Al final del túnel, esta comisión lo que busca es que no tenemos necesidad de salir de Guatemala para emprender un desarrollo serio en nuestro país y dejar esos grandes problemas que vemos en los datos de indicadores sociales y humanos que da vergüenza realmente. Y ahí es cuando uno ve la oposición de algunos paisanas, uno dice, bueno, si ellos como tienen la energía para cargar el teléfono y la computadora para meterse a poner cualquier mensaje negativo en las redes sociales, pues no tienen problema, pero aquella comunidad que no tiene la energía eléctrica está soñando con que algún día le llegue la luz. Yo soy de una aldea que hasta hace 20 años hubo energía eléctrica. Y entonces yo recuerdo esa emoción cuando llegó la luz a esa comunidad, por ejemplo. Y así podíamos citar varios tipos de inversiones que pueden haber, que si estamos informados, es cierto, y aquí hay que hacer un reconocimiento en el sentido que eventualmente hay alguna persona ahí empresaria o una industria ahí que llega y se instala porque cree que tiene los derechos adquiridos y empieza a trabajar y empieza generando un problema que a la comunidad no le puede gustar porque está rompiendo con el estilo tradicional de la comunidad y esto es lo que genera un conflicto. Claro. Pero cuando hay una especie de protocolo ahí
que le pueda indicar de cómo debiera de comportarse de entrada y mientras se hace la amistad y se hace el plan, la cosa cambia. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, diálogos interculturales. Bienvenidos, Diálogo Intercultural en Dimensión. ¿Cómo hacemos para evitar que se ideologice al extremo que está sucediendo el desarrollo? Porque al final hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. La ideología es importante, eso permite pues, el debate, la discusión de las ideas y tal, pero en un momento determinado hay que tomar decisiones desde la comunidad, el municipio, la ciudad, el país, la sociedad, para poder lograr acuerdos y que el país avance. ¿Cómo se hace, Juan Carlos, para que la ideología no sea una limitante para el desarrollo? Un desarrollo planteado como ustedes lo están haciendo, en el que hay un proceso de comunicación, de conocimiento, de desarrollo de confianza, de acuerdos y luego de acción. En este proceso de acciones concretas que la Comisión ha hecho públicamente, como por ejemplo acompañar a las autoridades indígenas por primera vez al Foro Permanente de Pueblos Indígenas, porque tradicionalmente habían participado ONGs, algunas asociaciones, que se dedicaban a purular por Washington un mes antes del evento. Pero por primera vez las autoridades indígenas ancestrales participaron en el Foro Permanente de Pueblos Indígenas. El tema de ideologizar el desarrollo, eso es una corriente mundial, lastimosamente, porque viene financiado de capitales muy fuertes que prefieren dejar a países como el nuestro en el subdesarrollo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar en un diálogo con tanto ruido de algunas ONGs que lo que quieren es permanecer en el conflicto? Porque mientras exista conflicto, hay negocio. Una de las acciones que hemos dicho es que es importantísimo reglamentar el convenio 169 en Guatemala. Porque si no, cada quien lo va a entender y lo va a interpretar a su libre antojo. Segundo, es importante empezar a fortalecer a las autoridades indígenas ancestrales tradicionales que realmente tienen la representación de la comunidad. Y ahí hemos hecho y hemos avanzado muchísimo con la Alcaldía Indígena de Chichicastenango, con la Alcaldía Indígena de Sololá, con la Alcaldía Indígena del presidente de los 48 cantones, con la Alcaldía Indígena de Palín, empezando a trabajar directamente en acciones. No tenemos que ser nosotros, porque nosotros podemos incluso ser facilitadores de procesos, pero solo el hecho, por ejemplo, de que empiecen a trabajar directamente el diálogo, una empresa que ya tiene inversión en el territorio y que nosotros podamos ayudar a que ese diálogo sea mucho más permanente y mucho más directo y que no tenga intermediarios, con eso vamos quitando el tema de la ideología. Adicional a este punto que Juan Carlos acaba de mencionar, considero que también es de fundamental importancia no solamente el diálogo, sino más bien el que cuando tenemos o se tiene la iniciativa de implementar un proyecto en una comunidad X, se toma en consideración desde el inicio, desde la concepción de cualquier proyecto, a las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que sucede? Ante la ausencia del Estado en las comunidades indígenas y ante la desinformación de cualquier proyecto que llega a la comunidad, lógicamente causa un conflicto por la misma desinformación y por la misma ausencia de diferentes espacios que deberían de estar en las comunidades. Hay proyectos bastante interesantes que, por ejemplo, el proyecto de Renacer en Alta Verapaz, que ustedes lo conocen bastante bien. Este proyecto desde un inicio trabajó con las comunidades, pero aparte de trabajar con las comunidades en informarles sobre qué va a tratar este proyecto, también les ha llevado oportunidades, no solamente de empleo, sino más bien el cambio es tan notorio alrededor del proyecto. Porque ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de ocasiones, las mismas comunidades quienes están alrededor de un proyecto X no reciben los beneficios que deberían de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Culpan a la empresa porque, por ejemplo, si no hay energía eléctrica, bueno, ¿y entonces por qué está la hidroeléctrica acá? Cuando
la responsabilidad no es netamente de la empresa, sino desde otra perspectiva, desde el gobierno mismo, desde las alcaldías municipales deberían de proveer la infraestructura que las comunidades necesitan, el agua potable, la energía misma, y como no lo tienen, entonces es lo que piensan es, bueno, ¿de qué nos vamos a beneficiar? Entonces yo siento que vamos avanzando en la medida de lo posible, que vayamos entendiéndonos y vayamos siendo parte de un proyecto de país. De lo contrario, no vamos a tener el resultado que estamos buscando. Yo con respecto a la ideologización de los temas, que lamentablemente hacen mucho daño, y es porque la mayoría de los que ideologizan esto tienen mucha irresponsabilidad al hablar de los temas. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, y es un tema que debemos planteárselo a la sociedad en general, es cuestionar a estos que ideologizan cualquier idea de desarrollo. Resulta que todos tienen alcaldes, tienen diputados y eventualmente comparten hasta el gobierno. Pero había que preguntarles qué están haciendo en concreto para reducir un problema, ¿verdad? Y eso es lo que todavía no hemos podido llegar a hablar más en la comisión, porque apenas empezamos apenas 2 años. Pero sí tenemos que llegar a ese nivel, ¿verdad? Tenemos que aprender de la experiencia comparada. Chile, este es un buen ejemplo, ¿verdad? Gobiernan los liberales, luego vienen creo que la presidenta Bachelet es socialista, pero hay políticas de Estado, hay cosas que se mantienen. A las que le dan continuidad. Y se dan continuidad, y de repente tienen chance de hacer una poquita cosa de lo que su gusto les dice, pero eso va resolviendo problemas. Entonces aquí, cuando uno ve esas manifestaciones irresponsables de gente, de organizaciones, personas individuales mismas, uno lo que dice es, o esto realmente no les importa la vida de sus vecinos al oponerse a todo sin proponer nada, o realmente es su negocio. O sea, de eso vive muy bien, y de eso no se trata. Yo te diría que la ideología termina donde arranca el conocimiento. Sí, perfecto. Esa es la clave que yo creo que tenemos que ver acá. Porque realmente las ideologías entran cuando la gente no sabe qué es a lo que va el proyecto, qué es lo que va a hacer. Aquí lo importante es que tanto los que lleguen con proyectos como los que estén en las comunidades conozcan qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando para salir adelante. Yo la realidad, volviendo al ejemplo que decía Leti, yo pongo una hidroeléctrica, no es tal vez mi responsabilidad poner la luz en la comunidad, pero de veras como empresario, yo lo que tengo que hacer también es darme cuenta que si eso va a ser un motivo de problemas dentro de la comunidad, aunque no me corresponda, voy a tener de alguna manera que entrar a mover las fuerzas que se necesiten para que las autoridades lleguen, apoyen a que esas comunidades tengan, y eso hace la diferencia. Yo no es que esté de acuerdo con ello, pero puedo entender a comunidades donde les puede pasar un anillo de alta tensión y ellos no tienen luz eléctrica abajo, ¿verdad? No es que sea responsabilidad de la empresa que está poniendo el anillo de alta tensión, pero también hay que pensar qué pasa con esas comunidades que ven esas torres y no ven luz a la par, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que eso se va a lograr en la medida en que conozcamos qué son las necesidades de las comunidades, los empresarios llegando al punto al que se tiene que llegar, y las responsabilidades que cada quien tome realmente. Lo que es importante a mi criterio es que las comunidades, en mi opinión, no quieren perder su forma de ser o su cultura, lo que son. Lo que necesitan es, en esa forma de cultura, cómo poder llevarles ese desarrollo para que todos salgan adelante y mejore el país. Para terminar, una reflexión nada más, y es que estoy seguro que ustedes comprenden la dimensión que tiene el hecho de involucrar al sector político en todo este esfuerzo. Porque si en un momento dado tenemos la mala suerte de caer en manos de un, digamos, gobierno más malo de los que hayamos tenido, todos estos esfuerzos realmente se pierden, y nos costaría años volver a estructurar estas iniciativas y rescatar el terreno perdido. Y estos no son escenarios del todo, digamos, imposibles en un país como el nuestro. De acuerdo con que la participación de los líderes políticos es importante, y eso ha sido parte de ese diálogo que también hemos tenido con los diferentes representantes de los partidos políticos.
El ejemplo más reciente, la firma del Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano el año pasado durante el ENADE, pero que esto ha tenido un seguimiento en los temas de nutrición, educación y capacitación técnica. Entonces, este diálogo intercultural ayuda a que en la parte política se tomen en cuenta esas acciones y esas recomendaciones, porque muchas veces la falta de conocimiento o la falta de diálogo, el simple hecho de tener una mala percepción de la otra persona, porque me formo en mi cabeza una percepción negativa y errónea de lo que es la otra persona, eso ya interrumpe el diálogo. Cuando yo no conozco a la otra persona y tengo un estereotipo de lo que es, muchas veces eso no me ayuda a realmente poder tener un diálogo y tratar de trabajar juntos en una ruta. Yo estoy de acuerdo en que probablemente los integrantes que conformamos esta comisión no necesariamente pensemos exactamente igual en todo, pero lo que sí estamos de acuerdo es en que Guatemala tiene que realmente reducir su pobreza y generar más desarrollo de una manera más inclusiva para que las oportunidades de desarrollo le lleguen a la mayoría de los guatemaltecos. Y ese es parte del proceso que tenemos que trabajar. Y para eso somos un simple grupo de facilitador, porque cada uno tendrá diálogo con diferentes instituciones y representantes que ayudan a facilitar ese proceso. Pues sin duda alguna esta iniciativa es de suma importancia para Guatemala y deseamos que tenga muchísimo éxito. Y esta tribuna, pues en la medida de lo posible, estará siempre a la orden para que compartan con nosotros los avances y sobre todo los logros. Muchas gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala es una institución del Estado que se dedica a la promoción, estudio, difusión y rescate de los idiomas mayas, lo cual ayuda a facilitar el acercamiento y el diálogo intercultural, temas claves para la resolución de los conflictos que afectan al país. El trabajo de la Academia se encamina hacia el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas del pueblo de Guatemala. Asimismo, pues fortaleciendo los idiomas mayas, pues contribuye también al diálogo, ¿verdad?, intercultural a nivel nacional. Y en la mayoría de las comunidades hacen uso del idioma maya para la resolución de un conflicto, sobre todo el diálogo. En la cultura maya prevalece el diálogo, ¿verdad? Cualquier conflicto, cualquier situación que se da en una familia, en una comunidad, el primer principio es el diálogo. Se reúne el principal, se reúnen las partes, se reúne la comunidad, se plantea la situación y se resuelve armónicamente. A través de sus programas y proyectos, la Academia de Lenguas Mayas promueve la difusión de los valores de la cooperación, solidaridad, respeto, honestidad, justicia, unidad, identidad y lealtad, que son parte importante de las tradiciones de la cultura maya. En la cultura maya se manejan, se practicaban y se practican los principios y valores propios de la comunidad. Me refiero principalmente al respeto. Y ese es uno de los principios, ¿verdad?, que contribuye a detener la conflictividad en una comunidad, en una sociedad. Finalmente lo que conlleva es que la familia, es que la comunidad viva armónicamente, viva en felicidad, en alegría, ¿verdad? Que finalmente una persona, ¿verdad?, lo que persigue es que viva bien, esté bien, la familia esté bien, la comunidad esté bien. La Academia de Lenguas Mayas aporta en el necesario diálogo intercultural que debemos promover para resolver nuestras diferencias y construir juntos nuestro país. Si tiene interés en aprender un idioma maya o conocer más de las actividades de la Academia, visite www.almg.org.gt.